Queridos, buenas noches, bienvenidos. Estamos en nuestra clase número 5 del curso Un liderazgo con corazón. Y yo quiero pedirle, por favor, a nuestra hermanita América Mendoza, que antes de que comencemos y que nos metamos a fondo en el estudio de la palabra, nos haga favor de dirigirnos en oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Adelante, hermanita América Mendoza. Amén. Amén. Bendito Dios Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad que nos brinda estar reunido aquí en tu nombre para aprender más de ti, Señor, más de tu santa palabra. Bendice a cada uno, a nuestra doctora Rosy, dale la sabiduría para que sea ella un canal de bendición hacia nosotros, que en realidad esta noche llénanos de tu entendimiento, sabiduría para comprender cada uno de lo que tú tienes que decirnos. Esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. A ver, vamos a iniciar. Aquí está. Y bueno, la clase se titula Un líder más fuerte que la venganza. Ay, déjenme apagar esto. Ya. El objetivo de nuestra clase es reconocer que la fuerza de un líder no está en tomar la justicia por sus propias manos, sino en confiar en Dios y responder con honra y misericordia ante la ofensa. Les voy a platicar esta historia. En los años de la guerra más oscura en Europa, un joven soldado fue capturado por el enemigo y fue encerrado en una prisión remota bajo condiciones inhumanas. Día tras día era golpeado, humillado y reducido a poco más que una sombra de sí mismo. Sus carceleros no mostraban piedad alguna, y entre ellos uno destacaba por su crueldad, el comandante del recinto, un hombre temido incluso hasta por sus propios soldados. Pasaron meses y una noche una explosión en la zona debilitó los muros de la prisión y el joven logró escapar. Con sigilo y con temblor cruzó los bosques hasta que en una vieja cabaña abandonada se encontró de frente con una escena inesperada. Allí, herido e inconsciente, yacía precisamente aquel comandante cruel que tanto daño le había causado. El joven se acercó y con una piedra en la mano sintió cómo su corazón latía con furia. Era su oportunidad. Nadie lo vería, nadie lo juzgaría. Él tenía el poder en ese instante de hacer justicia por sus propias manos. Tenía todas las razones, todo el historial de heridas, todo el dolor que había pasado y el rostro del sufrimiento que había marcado su alma. Pero entonces, ay, pero entonces algo en su interior habló más fuerte que su sed de venganza. Una voz suave pero firme, la voz del Santo Espíritu de Dios que moraba en él. Y recordándole que no todos los momentos que parecen entregados a nuestra voluntad deben ser realizados sin sabiduría. Entonces, con lágrimas en los ojos, dejó caer la piedra, se acercó con cuidado y cubrió las heridas del comandante. Luego, sin que él se despertara, se marchó en silencio, dejándolo ya estabilizado. Años después, cuando la guerra había terminado, aquel comandante dio testimonio ante muchos de cómo su vida fue salvada por aquel a quien había tratado como a un perro. No entendí su acto, dijo, pero en esa cabaña aprendí que el perdón no es debilidad, sino la mayor fuerza que una alma puede demostrar. Hoy estudiaremos acerca del perdón, no como un concepto superficial, sino como una decisión profunda, valiente y a veces dolorosa. En un mundo donde la lógica humana nos impulsa a devolver mal por mal y donde toda ofensa, toda herida clama por justicia. Perdonar puede parecer una locura o una debilidad, sin embargo, perdonar a quien nos ha hecho daño no es un acto de debilidad, sino una manifestación más alta de dominio propio, de carácter de Cristo en nosotros y de confianza en que Dios es justo. Hoy nos encontraremos con una historia
en la que el protagonista tuvo la oportunidad perfecta para vengarse, para defender su causa, para tomar en sus propias manos el derecho de hacer justicia. Nadie lo habría culpado, por el contrario, muchos incluso lo habrían aplaudido, pero él eligió un camino distinto, el camino del respeto a Dios, el respeto de la honra y la misericordia. Eligió no actuar movido por el enojo ni por la sed de venganza, sino por la obediencia y por el temor de Dios. El pasaje que estudiamos hoy nos confronta con una pregunta poderosa. ¿Qué harías si Dios pusiera en tus manos a la persona que más daño te ha hecho? La respuesta a esta pregunta revelará no solo la condición de nuestro corazón, sino también el grado en que confiamos en que Dios es quien pelea por nosotros. Nuestro pasaje de estudio es 1 de Samuel 1 al 14 y lo vamos a estudiar en 2 bloques. Así es de que vamos a iniciar con nuestro primer bloque, que se titula Jehová me guarde de hacer tal cosa. Vamos a leer 1 de Samuel 24, versículos 1 al 7. Si alguien me hace favor de darle lectura. 1 de Samuel 24, 1 al 7, por favor. Amén, hermana. Ay, muchas gracias, hermano Marquitos. 1 Samuel 24, del 1 al 7. Como título dice, David perdona la vida a Saúl en Gadi. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dijeron, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, cogió de todo Israel, fue en busca de David y su hombre hombre por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a su enemigo en su mano y hará con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. Amén. Amén, hermano Marquitos, muchísimas gracias por su gentil lectura. Bueno, hermanos, vemos que para cuando sucede todo esto que nos acaba de leer el hermano Marquitos, Saúl llevaba ya varios años de persecución contra David, y aunque no se sabe la cifra exacta de los años, pues los estudiosos calculan que, escuchen bien, Saúl llevaba persiguiendo a David entre 7 y 10 años. Estos hechos ocurren después de que David escapa, de la cueva de Abdullah. Y entonces fíjense nada más esta persecución. Ay, a ver si puedo quitar esto porque no me deja ver el mapa. Ya lo quité. Entonces es así. La persecución empezó aquí en Abdullah. Y bueno, después él se fue rápidamente a Moab, que está aquí. De Moab se fue acá a Eret, de Eret a Sif y de Sif a Engadi. Eso es lo que dice la escritura, que pues así estuvo la cosa. Y la verdad es que uno lo lee pero súper rápido, ¿no? O sea, dice uno, bueno, pues esto
es como rápido, pero nada más vean en el mapa el territorio que esto abarca. Las flechas amarillas grandes que vemos ahí, pues no es que como que tomó un avión o un camión y llegó del otro lado, sino que se fue escondiendo en esos poblados de poco a poco, hasta que llegó a Moab y igual de regreso, de poco a poco, hasta que llegó a Eret y así hasta que llegó en Gadi. Y atrás de él, ¿verdad? Iba Saúl enviando tropas, interrogando personas, incluso hasta matando inocentes por creer que estaban encubriendo o ayudando a David. Imagínense nada más qué cosa tan espantosa. Y ahora veamos, para el tiempo de la cita bíblica, qué es lo que había pasado David. Punto número 1. Recordemos que le tuvo celos y envidia desde el momento en que David fue aclamado por el pueblo. Vamos a leer primera de Samuel 18:7. Estas son las citas que les di un poquito antes de que empezara la clase. Si alguien tiene por ahí primera de Samuel 18:7. Después vamos Sí, a leer primera de Samuel 18:10 al 11. Adelante, hermanita. 18:7. Y Sí. cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió sus miles y David a sus 10,000. Muchas gracias, hermana. Pues como vemos, a partir de este canto, el corazón de Saúl se llenó de amargura. Después intentó matarlo lanzándole una lanza 2 veces mientras tocaba el arpa para él. Vamos a leer primera de Samuel 18:10 al 11. eh, Adelante, hermana Mary. aconteció el otro día que su espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por Muchas lo gracias. cual, Ay, ¿no hasta el 13, hermana? no, al 11. Ah, ok, gracias. Disculpe. Gracias. No, gracias, al contrario. Y pues aquí vemos, ¿verdad? Cómo, pues ya primero, pues estaba ya como viéndolo con malos ojos. Después, esto que nos acaba de leer la hermana Ameriquita, que pues lo trató de clavar a la pared. Imagínate, tú estás ahí tocando y este hombre está aquí con la lanza y mirándote con esa cara de ahorita te voy a clavar y ¡pum! Y imagínate, ya después de que te la aventó la primera, el terror, el estrés de saber que en cualquier momento va a repetir esa acción. Bueno, después de esto lo envió al frente de A las batalla 9, por con más la, que no se vaya a dormir. por ahí hay un micrófono, gracias. Eh, Después lo envió al frente de batalla con la intención de que muriera en combate. Vamos a leer primera de Samuel 18, del 17 al 25, por favor. Después vamos a leer primera de Samuel 18, 29. Amén. Ay, muchas gracias, hermano. Sí, versículo 17 dice así. No, Entonces, 18, sí, 18, 17, perdón. ajá. Versículo 17 del capítulo 18 Eso. dice así. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, y con tal de que me seas hombre valiente y pelees la batalla de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mejolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos.
21. Y Saúl dijo, yo se lo daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Versículo 22. Y mandó Saúl a sus siervos, habla en secreto a David, diciéndole, he aquí que el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece que vosotros, que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. ¿Hasta cuál, perdón? Hasta el 25. Claro, versículo 25. Y Saúl dijo, decid hacia David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Muchas gracias, hermano Raúl. Perdón, Arturo. Y aquí es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que Saúl utilizó el matrimonio de su hija para, pues como una manera de trampa para que David muriera en combate. Después de eso, lo convirtió en enemigo del reino sin razón justa. Vamos a leer 1 Samuel 18:29. Y luego vamos a leer 19:1, por favor. 18:29 y luego 19:1 de Amén. primero. Amén. Gracias. Adelante. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Muchas gracias. Entonces aquí vemos cómo Saúl tenía temor de David porque Dios estaba con él. Entonces ahí pues ya lo había convertido en enemigo del reino. Vamos a ver que después de esto le ordenó a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que mataran a David. Vamos a leer 1 Samuel 19:1 y después 19:9 al 10. Amén. Adelante. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Muchas gracias. Entonces aquí vemos, fíjense hermanos, ya, sí, de verdad, de leerlo, dice uno, ¡ay, qué bárbaro! O sea, se hace largo, hora de vivirlo. Vamos a leer ahora cómo volvió a intentar matarlo con una lanza cuando estaba en su presencia, en 1 Samuel 19, del 9 al 10. Leo. Gracias. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Muchísimas gracias. Después vemos que envió mensajeros a la casa de David para vigilarlo y matarlo al amanecer. Su esposa tuvo que ayudarlo a escapar. Persiguió a David en varias regiones, incluyendo Ramá, Naot, el desierto de Zif y el de Maón. Además, nunca cesó su hostilidad, y tal era el odio de Saúl por David que mandó matar a 85 sacerdotes inocentes de Nob por haber ayudado a David. Y si esto fuera poco, Saúl siguió buscando a David con 3,000 hombres en Engadi.
lo que era un despliegue militar desproporcionado contra un hombre inocente, porque pues no había hecho, si ustedes se fijan, pues no había hecho nada malo. Entonces, hermanos, como vemos, fue Saúl tremendamente injusto con David. Actuó con odio, con celos, con manipulación y con violencia delante de él. De manera que David no solamente se dedicó pues solo a preservar su vida, él solamente, o sea, mientras un ataque, otro, él lo único que hacía pues era preservar su vida, aunque era víctima de todo tipo de injusticia. Yo quería hacer una pantalla, bueno, una imagen, ¿verdad? Que resumiera todos los ataques, pero no, son muchísimos y hubiera quedado muy saturada. Si así nada más de ver aquí representados tantas injusticias se nos hace mucho, imagínense vivir eso 10 años. Nuestro versículo inicia diciendo que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Hermanos, justo antes de este capítulo, Saúl estaba persiguiendo activamente a David en el desierto de Maón. Pero en ese momento recibió una noticia urgente. Los filisteos estaban atacando territorio israelita. Por eso Saúl detuvo la persecución de David y fue a enfrentarlos, y fue por eso que David pudo escapar en ese momento, ¿verdad? La mano de Dios intercedió. Aquí tenemos la viva imagen de un líder desenfocado, puesto pese a que tenía enemigos reales que eran los filisteos, él andaba acá distraído, persiguiendo por todos lados, ahí levantando hasta las piedras para poder encontrar a David cuando tenía unos enemigos reales, ¿verdad? Que estaban ahí buscándolo. Nosotros debemos de entender que un verdadero líder examina su interior, renuncia a la amargura y decide honrar a Dios incluso cuando el ego grita lo contrario. Nuestro pasaje continúa diciendo, y tomó Saúl, escuchen bien, para cazar a un hombre inocente, 3,000 hombres escogidos de todo Israel. Fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Hermano, como vemos, Saúl inmediatamente tomó 3,000 hombres, lo cual es un despliegue demasiado excesivo, pues para cazar a un hombre que, bueno, al final a estas alturas David ya no andaba solito, él tenía aproximadamente 600 hombres valientes a su servicio, pero aún así los hombres de Saúl lo superaban en 5-1, o sea, llevaba muchísima gente. Y esta cantidad de hombres es también un reflejo de la tremenda inseguridad interna de Saúl, quien en lugar de confiar en Dios, dependía en su poder militar para controlar aquello que ya no estaba en su dominio. Entonces nosotros vemos, híjoles, de veras que a lo mejor cuántas veces yo he sido Saúl, ¿verdad? Que estoy haciendo un despliegue de energía, de tiempo, de preocupación y de angustia para tratar de controlar algo que ya no está en mi dominio y que desde hace mucho debí de haberlo dejado en las manos del Señor. Entonces vemos que lo fue a buscar, el pasaje dice, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Esa imagen que tienen ahí, pues es exactamente por donde andaba Saúl buscando a David. Vean nada más, aparte de que está súper encarpado, así como así, muy inclinadito, pues vean nada más qué complejidad, ¿verdad? Para andar ahí buscando, pero pues él dijo, no se me va a escapar y lo pesco porque lo pesco e incluso se fue a buscarlo ahí. Y esto habla de una obsesión ciega, porque ya ni razonable, nacida de una ira descontrolada y consumida por los celos. Esto pudo haber llevado al rey a perseguir a su yerno fugitivo por estos precipicios ásperos, escarpados, en donde había escondites casi inaccesibles, pero hasta allí lo llevó su desesperación. Sin embargo, la bendita mano de Dios que dirige todas las cosas, pues frustró por completo sus esfuerzos de matarlo. Y nuestro texto añade,
Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Hermano, Saúl llega a cierto lugar a cierta zona donde se describe como un corral o un lugar cercado alrededor de una entrada de la cueva, y entró ahí para cubrir sus pies. Esta es una expresión hebrea que significa justamente eso, así como físicamente taparlos, pero en realidad es un eufemismo, es decir, una manera delicada de decir algo íntimo. En este caso, el pasaje nos quiere dar a entender que Saúl entró en la cueva pues para hacer sus necesidades fisiológicas, para hacer pipí o lo que sea. Y se decía cubrir sus pies porque pues como traían así su manto o sus vestiduras largas, claro que al tomar una posición semi en cuclillas, pues esas largas vestiduras cubrían literalmente sus pies. Por eso se usaba esta expresión figurada. Así que en ese momento Saúl estaba completamente solo, estaba desprotegido, estaba en una posición vulnerable, sin saber que justamente en esa cueva estaba escondido David con sus 600 hombres, imagínense. En el versículo 4, nuestro texto de estudio continúa diciendo: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Hermanos, aquí me llama mucho la atención el hecho de pensar: ¿cuándo le dijo a Dios David: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere? ¿No? Porque pues si esto se lo dijo, debiera de estar por ahí en alguna cita bíblica. La verdad, en la Biblia no aparece esta expresión. Los eruditos dicen que esto hace referencia a las palabras de Jonatán ahí en el versículo 20:15, donde leemos: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado a uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Otros dicen que posiblemente es solo una expresión general manifestando el consenso de las profecías hechas tocante a David. Y, y el reino sea como sea. David se levantó y cortó la orilla del manto de Saúl, que pues ya sabemos, era un vestido exterior largo, pero sin mangas, llevado por las personas de alto rango como reyes, nobles o sacerdotes. David lo cortó de un solo. Pero hermanos, dice el texto que después de esto, el corazón de David se turbó, ¿verdad? Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Hermanos, como líderes a veces recibimos consejos, recibimos influencias de personas que parecen bien intencionadas y que te dicen: mira, hermano, no te dejes, no te dejes. Tú mira, haz esto, haz lo otro, di esto, di otro. Y a veces esos consejos no siempre nos guían por el camino correcto. David pudo haber usado esa oportunidad para destruir a su enemigo, pero su turbación muestra que no permitió que el impulso ni las malas influencias de sus compañeros dictaran sus acciones. Es vital que escuchemos con discernimiento y busquemos la dirección de Dios en momentos críticos, porque así evitaremos tomar decisiones apresuradas que dañen la integridad o el respeto que tenemos hacia otros, incluso hacia quienes parecen nuestros enemigos. En el versículo 6, nuestro texto continúa diciendo: y dijo a sus hombres: ahora me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Qué bárbaro, ¿verdad? En un momento de intensa presión
rodeado de hombres de guerra que lo animaban a tomar venganza, David se mantuvo firme en su principio espiritual más alto, el respeto por la autoridad de Dios que se había establecido. Cuando declara, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, no solo está reconociendo el estatus de Saúl como rey, sino también está declarando una verdad más profunda. La vida y el llamado de toda persona están bajo la soberanía de Dios. Incluso si ese Señor que está arriba de ti lo hace bien o mal, lo que importa es que Dios lo tiene ahí y debemos respetar a Dios por encima de cualquier persona o circunstancia, porque es que, híjole, hermanos, de veras que a veces tenemos que lidiar con hermanitos que están por arriba de nuestro liderazgo y que dice uno, híjole, ¿cómo le hago, verdad? Pero aquí estamos viendo un ejemplo de alguien que sí supo qué hacer y respetó el hecho de que Dios tuviera ahí a ese hermano y porque Dios lo tiene ahí por respeto a Dios, él se sometió. David entendía que como líder en formación su carácter estaba siendo forjado más por su capacidad de esperar en Dios que por su habilidad de actuar rápidamente. Pudo haber tomado el reino por la fuerza, pero prefirió esperar el tiempo de Dios pese a todo el sufrimiento que esto conllevaba y no manchar su liderazgo con la sangre del rey. Esto habla de un corazón alineado con la voluntad de Dios, haciendo a un lado los deseos humanos. Y esto nos da una enseñanza que en el siguiente versículo aparece bien clara. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Vean nada más. David no solo contuvo sus propias emociones, porque pues él tenía su sufrimiento, su impotencia, su coraje, su dolor, todos 10 años de sufrimiento, de estar ahí huyendo él inocentemente. No solamente dijo, híjole, mejor me aguanto, sino todavía tuvo la fuerza de contener a todos esos hombres a los cuales él ejercía liderazgo, ¿verdad? Un verdadero líder no es solo quien controla sus actos, sino quien influye para que su equipo también actúe con justicia, con honra y con reverencia hacia Dios. La autoridad espiritual de David no solo se veía en su habilidad para guiar a los guerreros, sino en su capacidad de detenerlos cuando lo que parecía una victoria era en realidad una trampa. Hermanos, pensemos, ¿somos guiados por la voz de la multitud o por la voz de Dios en tiempos críticos? ¿Podemos distinguir entre la oportunidad y la tentación? Y esto es bien difícil, hermano. Cuando estás pasando una de esas que te están atacando injustamente en un trabajo ministerial, pues de verdad, saber distinguir entre la oportunidad y la tentación, solamente el Santo Espíritu de Dios nos da la respuesta. ¿Estamos formando equipos que obedecen a Dios o que simplemente siguen nuestras emociones? La grandeza de David en este momento no radicó en la espada que no levantó, sino en el honor que eligió mantener, porque entendió que el liderazgo no se trata solamente de avanzar o de ganar una batalla, sino también de saber cuándo detenerse por respeto a Dios, incluso si todo nuestro alrededor grita que es el momento de actuar. Así que, hermano, en ese momento donde la venganza está en tu mano y quieres acabar con ese hermano que tanto te ha fastidiado, piensa que el no ceder tiene una gran recompensa. Vamos a leer Santiago 1 al 12. Si alguien me hace favor de leer Santiago 1 al 12 para que veamos qué recompensa se tiene y a qué precio la ganamos. Santiago 1:12, por favor, tengan a la mano su Biblia. Santiago 1:12. Muchas gracias, Claudita. Sí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, sí, muchas gracias. Si alguna vez has pensado, híjole, cuando esté en la presencia del Señor, todo el mundo arroje sus coronas, ¿yo qué voy a arrojar?
pues aquí tienes la oportunidad de tener una corona que ofrecerle al Señor. Nuestro último bloque se titula Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová. Y vamos a leer 1 Samuel 24, 8 al 14. Si alguien me ayuda a darle lectura. Primera de Samuel 24, versículos 8 al 14. Amén. Amén. Muchas gracias. Sí, dice así la escritura del capítulo 24, versículo 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matara, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? ¿Hasta cuál? Hasta el 15, hermanito, por favor. Claro, versículo 15. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Gracias, hermano Arturo. Pues aquí vemos cómo David inicia su diálogo de la manera siguiente. Esto de verdad a mí me conmueve tanto después de tantas cosas y que qué barbaridad, que cualquiera de nosotros diría, no, ese rey ni que al caso, qué rey ni qué nada, es una persona mala, ¿verdad? Sin embargo, él dice, mi señor el rey. Y dice la escritura que cuando Saúl miró hacia atrás, primero que hizo David fue inclinar su rostro a tierra e hizo reverencia. O sea, lo dijo y lo hizo. Vemos que David, aun siendo perseguido injustamente, mantiene con Saúl un protocolo real, reconociendo públicamente la autoridad que él tenía como el ungido de Jehová. Y continúa. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras que te dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase. Pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Hermanos, en los tiempos antiguos los reyes solían rodearse de consejeros y cortesanos, muchos de los cuales decían lo que el rey quería oír, ¿verdad? No lo contradecían, decía una tontera, ellos, sí, mi señor, usted tiene muchísima razón. Así que la intriga en los palacios, pues era muy común, ¿verdad? Por tener el favor del rey. Es por ello que David confronta con respeto, pero con firmeza, el hecho de que Saúl ha sido influenciado por rumores y falsos informes. Un peligro constante en las monarquías del antiguo Medio Oriente, pues que era lo común, ¿verdad?
Al levantar la voz desde una posición vulnerable, David expone su corazón sin armas, sin fuerza militar, solo con palabras sinceras y reverencia, poniendo de manifiesto esa gran nobleza que tenía su liderazgo. David hace énfasis en su respeto absoluto al rey, diciendo, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová. Hermanos, en la cultura hebrea, el ungido de Jehová era una figura sagrada. La unción con aceite, en hebreo masiash, significaba que esa persona había sido completamente apartada para Dios con un propósito especial que el Señor tenía. Aunque Saúl había caído en desobediencia, su unción no había sido removida, visiblemente, y David, temeroso de Dios, no quiso adelantarse a los tiempos del Señor. Pero rechazar matar a un enemigo entregado en tus manos se veía como una debilidad en muchos códigos de guerra. O sea, eran hombres bravos, ¿verdad? Hombres que no tenían miedo de nada y que decían, bueno, pues ahí lo tienes, ya te lo puso Dios, vamos, vámonos, dale, ¿verdad? Y si no lo hacían, pues te veían como, pues míralo, ya se rajó, no da una. Sin embargo, David redefine el liderazgo. No es más fuerte quien tiene el poder, sino quien lo usa con sabiduría y templanza y con mucho temor del Señor. Entonces él redefine los conceptos. No es el más fuerte el que arrasa parejo, sino que tiene sabiduría y temor de Dios. Esta decisión también era una sólida enseñanza. Sus hombres lo estaban observando, estaban aprendiendo de él cómo se comportaba. David estaba formando su liderazgo delante de los líderes futuros. Nuestro texto continúa diciendo, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Vemos cómo David con palabras y con hechos afirma su inocencia. No hay motivo por el cual Saúl le debiera cazar como si fuera un animal. Y no tomó David la justicia por su mano, como vemos lo que dice nuestro siguiente texto, versículo 12. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. ¡Qué discurso más conmovedor! David se presenta no como un guerrero triunfante, ni como un rival enardecido, sino como un hombre quebrantado que decide honrar a Dios por encima de las emociones y que varias veces le repite, pero mi mano no será contra ti. Esto lo habla desde lo más profundo de su humanidad herida, pero no permite que esa herida determine su conducta. Qué interesante, ¿verdad? Porque a veces nos lastiman y nos hieren y dicen, pero ahora sí, se les acabó su tonto. No, él no. Él no deja que esa herida determine su conducta. En lugar de atacar, razona. En lugar de vengarse, apela a Dios. En lugar de justificar violencia, exalta los principios eternos. Y es que, hermanos, si alguien me dijera a mí, Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo, y él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. No, yo creo que yo ahí me desmayo, hermanos. Si alguien me dice estas palabras, no, yo estaría, pero sí temblando, porque juzgue Jehová entre tú y yo no es una frase a la ligera, es un clamor que demuestra una fe madura. David no está aludiendo a la justicia, está cediéndola a él, aquel que la ejecuta con perfecta sabiduría y sin error. Con este acto de entrega, David nos enseña que la verdadera fuerza no está en actuar impulsivamente, sino en saber esperar el juicio de Dios.
quien ve lo que nadie ve, quien pesa los corazones y quien define la causa en su tiempo perfecto. Entonces, no, hermanos, esta frase para mí, juzgue Dios entre tú y yo y me defienda de tu mano, no, hermanos, no, son cosas muy, muy mayores. Que el 3 veces santo, que el omnisciente, que el omnipotente, que el que está a la derecha del Padre, que el que todo lo ve, no, que Él venga y me juzgue a mí, no, pues mire, ya estuvo que me hice polvo. Mejor, ¿sabes qué, hermano? Yo te pido perdón a ti. No, 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 qué tremendo. El liderazgo conforme al corazón de Dios no se define por la cantidad de seguidores que tenemos, un grupo muy grande, no, tengo 1000 hermanos en mi clase, no, hombre, ya hasta se forman de que ni alcanzan a entrar. Tengo 600,000 miembros en mi iglesia, ¿verdad? No, yo cuando salgo a evangelizar, no, hombre, pues se convierten estadios enteros. No se mide el verdadero liderazgo por eso, sino por la fuerza del carácter, no por la fuerza del carácter que diga, no, yo hablo y tiemblan, o por la posición alcanzada, sino por la capacidad de ejercer dominio propio, de actuar con integridad cuando nadie te ve, hermano, cuando nadie se va a enterar lo que hiciste allá en lo secreto. Se mide por el temer al Señor por encima de toda oportunidad de gloria personal. En este pasaje, el Señor nos entrega a través de David una de las escenas más nobles de todo el Antiguo Testamento, al rechazar lo que para muchos habría sido la ocasión perfecta para eliminar a su enemigo. Su elección no fue la más lógica ni la más estratégica desde el punto de vista humano, pero fue la más recta y la más piadosa. En el momento en que David sale de la cueva y llama a Saúl con respeto, inclina su rostro a tierra y le rinde honra, no está honrando simplemente a un hombre que lo persigue injustamente, sino que está honrando a la autoridad que Dios le confirió a ese hombre. Y lo hace en una época donde las decisiones se toman con espada en mano y la venganza era culturalmente aceptada, es más, era esperada. David se eleva por encima de su contexto social y militar y nos muestra que el verdadero liderazgo se demuestra cuando decidimos no hacer lo que podemos, sino hacer lo que debemos con respecto a la gloria y la honra del Señor. David no solo evita hacer el mal, sino que vence el mal con el bien. Su estrategia fue buscar el corazón de Saúl, exponerlo a la verdad, apelar a su conciencia y sembrar una oportunidad para la reconciliación. Esta estrategia muestra que un líder maduro no se contenta con con sobrevivir al ataque del enemigo, sino que procura sanar la relación, restaurar el orden y honrar a Dios a través de cada acción. Este episodio desafía profundamente al líder de hoy. ¿Qué hacemos cuando alguien nos humilla o nos lastima profundamente? ¿Cómo respondemos cuando tenemos poder sobre quienes nos han hecho daño? ¿Prestamos atención a consejos cerrados que solo se disfrazan de lealtad, de protección? Y nos dicen tal vez lo que humanamente queremos escuchar para ir a hacerlo. David nos enseña que la autoridad más alta a la que debe responder un líder no es a la de su título, ¿no? Es que como tú eres el líder de alabanza, ¿cómo te vas a permitir? No, mira, ve y habla con el pastor y dile cuántas son 5, ¿no? Ni a la de sus emociones, que híjoles, que ahora sí me hizo llorar y a mí nadie me hace llorar, ¿eh? Ni a la de sus circunstancias, sino a la del Dios poderoso que nos llamó a liderar. En un mundo que aplaude la revancha y glorifica al más fuerte, el liderazgo piadoso escoge perdonar, honrar y esperar el tiempo perfecto de Dios. David no fue débil al perdonar, fue invencible al dominar su carne. Y es esa la clase de liderazgo que el Señor sigue buscando, hombres y mujeres capaces de postrarse cuando el mundo los invita a levantarse en guerra.
Híjole, qué gran lección. Y hermanos, yo los quiero invitar a que reflexionemos en lo que dice Romanos 12, versículo 19. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muchas gracias, hermanos, por su atención y vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase. A ver si terminamos a buen tiempo. Sí. Ahí estamos. Vamos a la pregunta número 1. Dice así. Samuel tenía su pensamiento desenfocado porque lidiaba con emociones negativas como el orgullo, la angustia y la inseguridad. Y es que hay batallas que nadie ve, pero que se libran dentro de nosotros todos los días. Y la pregunta es, ¿tienes pensamientos recurrentes que te hagan pensar que aún tienes luchas internas como la inseguridad o la necesidad de aprobación? Si tu respuesta es no, ¿de qué manera ayudarías a un hermano que está en esta situación? O sea, muchas veces, aunque hayan pasado muchos años de que estemos en el ministerio, tenemos pequeñas luchas, ¿no? Que decimos, híjole, no, pues cómo yo, no sé si lo vaya a lograr o que no sé qué. Y pues quiero que me compartas esa ocasión en la que tú te sentiste así. Y si no fuiste tú, que tú digas, no, yo la verdad no, a mí me dicen, ve y haz esto, yo digo, Señor, vas delante de mí, lo hacemos. ¿De qué manera ayudarías a un hermano que sí está así? Adelante, hermano Arturo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en este caminar siempre vamos a veces a sentirnos inseguros. No todo el tiempo nos vamos a ver seguros, pero hemos aprendido a través del tiempo que el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. Entonces, ¿cómo ayudaría a otros hermanos que en esta condición, que se sienten inseguros, que tienen luchas internas? Precisamente recordarles que pues el Señor murió por nosotros, que nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Así que como dice Mateo 3:17, somos especial tesoros para Él Ay, y que cuando alguien nos quiere pues menospreciar, cuando hay ataques, cuando hay persecución, hay difamación, pues el Señor tiene el control de todas las cosas. Amén. Como decía, expresaba la clase en Romanos 12:19, que del Señor es la venganza. Pero nosotros no vamos a buscar venganza, sino nosotros vamos a hacer conforme hemos visto hoy esta clase, que nosotros vamos a buscar el perdón, vamos a buscar de que haya una reconciliación con quien nos haya ofendido, perseguido, etcétera. La, 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 la misma escritura dice que el Señor peleará la batalla por nosotros, Él pesa los corazones, pero cuando nosotros nos humillamos y, y realmente oramos por nuestros enemigos, el Señor va a actuar de tal manera que en lugar de haber una división, habrá una unidad. Lo hemos visto durante todo este tiempo, hemos sido lastimados, si hemos sido lastimados, hoy precisamente, hoy en este día, pues anteriormente, desde la semana pasada, me hicieron una invitación a un evento, a una marcha, gente que anteriormente me lastimó, me invitó y hoy me dijeron de esta manera, si iba a ir para que se integre, lleve esta bandera y se integra con todos nosotros. Y wow, entonces ahí vemos cuando nosotros realmente soltamos rencor, que queremos hacer la voluntad del Señor solamente, Él va a tomar el control de todas las cosas y nos va a poner en una posición que será tanto agradable para el Señor,
será agradable para los demás y será agradable para nosotros. Pues ese es mi comentario el día de hoy. Dios No, les y bendiga. bendiciones, hermano. Y no, un comentario bien, bien bonito, bien completo de antemano. Y primero quiero felicitarlo, ¿verdad? Porque no ve usted a la persona que le llamó, porque cualquiera diría, ah, no, sácate. Primero no soy el bueno, ¿no? Y después, ay, acompaña, ya, vete por allá. No, sino que al contrario, usted no vio a la persona, sino vio a nuestro Dios, ¿verdad? Que es quien lo está llamando a su servicio y dice, yo voy. Y por otro lado, pues sí, qué bonita respuesta, ¿verdad? Si alguien se encuentra así, usted nos habla acerca de recordarle su identidad, ¿verdad? La identidad que tenemos con el Señor y después redirigir, ¿verdad? Qué bonito es eso que nos dice de no buscar la venganza, de redirigir esa mirada hacia la venganza y mejor hacia el perdón, hacia la reconciliación y hacia la unidad. Y eso refleja en nosotros el carácter de Cristo. Muchas gracias, hermano Arturo, por este comentario tan lindo. Y adelante, hermano Roberto Méndez, por favor. Amén, gracias, hermanos. Ay, a Bueno, ver, hermanito. bueno, Samuel, siendo profeta y teniendo un llamado divino, ¿verdad? Tuvo debilidades. Igualmente, pues mi persona, yo también. También recibo ataques del enemigo. Entre más me someto a Dios, pues lógico que el enemigo más va a atacar, ¿verdad? Pero Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción y por eso algunos tenemos luchas internas. Pero el Espíritu Santo nos da esa paz, gracias por dicha, a través de Jesucristo y nos guía también para poder salir adelante. Por lo tanto, en nuestra vida pasamos por momentos difíciles, pero se van de inmediato, gracias a la protección divina, ¿verdad? Algunas formas de ayudar a un hermano con luchas internas son las siguientes. Hice un resumencito aquí, hermanos. Digamos, una es escuchar sin juzgar. Otra, recordarle su identidad en Cristo. Lo que Otra, decía el hermano. compartir la palabra. Otra, orar juntos y también invitarlos a reflexionar. Ahora, ¿cómo podemos llevarlo a cabo? O sea, escuchar sin juzgar, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Bueno, si alguien está pasando por esas luchas internas, la persona necesita desahogarse. Y si es muy sincera, no lo señalemos, porque a veces dicen cosas que se asusta a uno. Sino más bien pidamos sabiduría a Dios y apoyémoslo como un hermano en Cristo, ¿verdad? Y el otro punto, recordarle su identidad en Cristo. ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? Bueno, recordar que somos hijos de Dios y que somos más que vencedores es de gran ayuda. Reconocer que Jesús también pasó por momentos difíciles y amargos nos pueden ayudar a entender que Jesús pasó calamidades sin ser un pecador. Ahora nosotros no podemos estar viviendo sin luchas internas, siendo imperfectos, imagínense. El otro punto es compartir la palabra. ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? Hay versículos donde nuestro hermano Pablo nos enseña que todas esas luchas internas son bendiciones disfrazadas de grandes problemas. Uno los ve como grandes problemas, pero son bendiciones lo que hay detrás de eso. Un versículo de 2 Corintios 12:9, en donde dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el otro versículo es 2 Corintios 12:10, el que sigue. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿verdad? Otro punto es orar juntos. ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? Bueno, la oración en unidad puede levantar el espíritu y brindar consuelo. Interceder por otros también fortalece el vínculo espiritual. Recordemos aquellos versículos, Santiago 5:16, confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y el último punto es invitarlo a reflexionar. ¿Y cómo puedo realizarlo? Bueno, preguntas, podemos hacer preguntas como qué, como un ejemplo, decirle a la persona, qué voz estás escuchando más? ¿La del enemigo o la del espíritu? Que eso pasa. Esto puede abrir, digamos, un espacio para realizar una mirada interna en uno mismo y obtener una sanidad interior al estudiar nuestros propios actos y estado de ánimo. Lograremos entender que si esa voz nos trae tristeza y nos roba la paz, pues no proviene de Dios, lógico, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, quería decirles lo siguiente, les tengo una buena noticia en esta pregunta. Estar como estudiante en el Ministerio 5 Internacional, donde adquieres conocimiento en estudios bíblicos y logras un crecimiento espiritual, podemos decir que te preparas para estar bien equipado
y ser un acompañante en el camino de muchas personas que necesitan una ayuda espiritual para poder vencer muchas luchas internas. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Amén, hermano Roberto, y pues creo que ya. Usted va a dar la clase, ¿eh? Porque sí. Se me fue la mano, ¿ah? Muy bien, hermano, muchas gracias. Fíjense que efectivamente esto que nos dice el hermano Roberto, bueno, no sé ni por dónde empezar, pero creo que voy a empezar por el final. Eh, pues no es, gracias a Dios por 5E, pero yo doy muchas gracias a Dios, hermanos, por sus vidas, por esa disciplina que tienen de decir, bueno, pues yo voy a reservar, ¿verdad? Un tiempo para un estudio profundo de la palabra del Señor, no porque yo lo dé en este curso, ¿no? Sino porque, pues sí, en 5E nos esforzamos de ser 100% bíblicos y de hacer un estudio muy profundo para presentárselos a ustedes, ¿verdad? Y que pues le pedimos al Señor que nos dé el alimento que su pueblo necesita, oramos por cada uno de ustedes y así es como el Señor se manifiesta. Pero qué bonito es tener una disciplina de decir, yo voy a dedicar un tiempo, ¿verdad? Todos los días para mi tiempo de intimidad con el Señor y un día para un estudio profundo de su palabra. Y efectivamente, como dice nuestro hermano Roberto, eso nos va equipando, ¿verdad? Tantos temas, tantas cosas que después pues ya podemos salir adelante de estas cosas. Bueno, pues muchas gracias, hermano Roberto. Y ahora vamos a nuestra pregunta número 2 que dice, en tu carrera ministerial, ¿has recibido un mal consejo de parte de hermanos de la fe? Y si lo recibiste y lo pusiste en práctica, ¿cuál fue el resultado? Ah, hermano Marquitos, adelante, por favor. Buenas noches, hermanito, buenas noches con todos. Buenas noches, hermanito. Realmente me he quedado mudo yo porque no hice la tarea. No hice la tarea porque recién imprimí ayer, anteayer, creo, el material. No Sí, se es preocupe, que pero mire, hermano, estas yo preguntas, estaba cambiado y estaba escúcheme. cambiado el material. Mire, Sí, estas preguntitas no requieren ni de que se meta usted a cosas muy profundas porque hablan de nosotros. Es un sí, momento en el que también nosotros podemos expresar lo que hemos vivido y ser nutridos con las respuestas de todos. Adelante, hermano Marquitos. ya, ya, mire, yo en la iglesia anterior que yo estuve, o sea, yo no digo que yo estuve, pero porque cerraron la puerta y me mandaron acá a este sector donde me pidieron porque venga a hacerme cargo de la iglesia, pero a 2 cuadras está la otra iglesia donde yo tengo 12 años trabajando. Oh, wow. Entonces, yo doné una cocina de 4 días con horno para que le cocinemos a los niños, todo, que hacíamos coladitas y todas esas cosas, le hacíamos, ¿no? Mm, Y el otro día me dice una hermana, pero hermano, dice, pues usted tiene ahorita cocina aquí, pero está muy pequeña. ¿Por qué no va a retirar la otra cocina que dejó allá en la otra iglesia? Le digo, ¿será? Lo voy a pensar, le dije. Pero poniéndome yo en mi pensamiento, en primer lugar, yo sí dije, bueno, sí, pues porque yo en realidad la cocina yo la doné para la iglesia. Pero como la iglesia cerraron, pues yo vengo con la cocina y todo porque tengo la otra iglesia, pues no. Pero yo me puse a pensar, dije, no, pues yo la doné a la iglesia de allá. Y la iglesia de acá tengo que adquirir otra cocina. Entonces, pues ya los que tengo yo en la cocina aquí nos acomodamos, le digo, pues, la cocina pequeña de mesa nada más, no de horno, nada, pero casualmente, pues mañana, sí, el sábado, pues creo que el sábado mañana, ¿no? Entonces, dice que va a traer cosas así para freír, todas esas cosas, y su cocina dice, es buena, dice, es rápida. Digo, claro, le digo, si es de 4 hornillas con horno y todo, pero es falso, pues falso, ¿no? Y me dice, no, digo, si, por último tengo el cilindro de gas nuevo, le digo que recién anoche lo puse. Que si, mire, si yo me pongo a traer la otra cocina, ¿qué dirían los hermanos del otro lado?
capaz de decirle, este regala la cocina y después la va a quitar, pues no. Así que no me he hecho mención de ir a verla, nada, ¿no? Y eso pienso que es un consejo, pues, de mis hermanas, mis otros hermanos, pues, que estamos acá sirviendo, y que si yo hiciera, pues, uso de ese consejo, estaría mal, pues, ¿no? Sí, Hermano pues, Marquitos, yo, mire, muy bonita. No, 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 no. Esto sí. Mire, en el momento de que están aquí, que la freidera y se la prisa, y ahí están los niños y no sé qué, y yo con dos hornillas y la otra ya desocupada y yo acá friéndome yo también, sí, los nervios, pues surge, ¿verdad? ¿Qué tal que para no, ¿verdad? Para no pasar tanta incomodidad, los niños, piensen en los niños, voy rápido, tráigasela, hermano, pues al final usted la compró, es suya. claro. Pero Sí, qué pero bonita respuesta. yo la doné a la iglesia, Sí, sí, o sea, donada pero está, vaya pero la bueno, casualidad, pues, que la iglesia está cerrada. La iglesia está cerrada, pues ya no funciona todo, pues no, pero no digo pero yo, aquí yo no esto que doné usted, a esta iglesia, yo doné a la otra iglesia. sí, Entonces, mejor me compro otra, pues sí, sí, porque sí, el mismo Dios que dio para esa, va a dar para esta. Ni modo y que, por supuesto, claro que sí, me puede dar una hasta mejor, claro, de 9 hornillas. así, Pues, así es. pues sí, hermanito, mire, aquí hay varios pasos que yo quiero resaltar. Muchas gracias por su comentario, hermano. Yo quiero resaltar, Gracias, mi paso hermanita. número 1, pues escuchó, ¿verdad? Pero no escuchó y actuó, sino que escuchó y meditó. ¿Qué es lo que va a pasar? Después llegó a un punto que es cuidar el corazón de los hermanos, porque aunque esté cerrada, pues a su dolor de verla cerrada no va a estar cerrada y saqueada, ¿no? Porque ya fui y me la traje, ¿no? Aunque la practicidad lo justificaría, porque sería justificado, allá no hay nadie, aquí hay un chorro, pues me la traigo. Usted cuidó el corazón de los hermanos y en consecuencia actuó y actuó con fe. Entonces, hermano, muchas gracias porque efectivamente no es solo lo que oímos, sino que esto hay que meditarlo, hay que llevar esa meditación cautiva al Señor y que Él nos dé guía para poder actuar en esos momentos, ¿verdad? Vamos a la pregunta número 3, que dice, en tu experiencia personal, como el hermanito, ¿verdad? ¿Cómo haces para distinguir entre una oportunidad sana y una tentación para pecar? Adelante, hermano Alfonso. Bueno, esto me sucedió a mí en la escuela, ahí en Puebla. En la escuela estábamos tomando los cursos y es un internado que está allá rumbo a Valsequillo, ahí cerca Ah, de San Francisco Totimihuacán. Y y esa escuela la respalda la iglesia que está ahí en Palmas, ahí en Puebla. ay, en Entonces, Puebla. ajá, entonces estábamos internados y y ya el primer semestre, pues ya nos tocaba predicar ya en el cierre. Entonces me toca el turno a mí y me preparé, o sea, mis oraciones, ayunos y Dios mío, ayúdame. Ajá, entonces ahí yo veía pues angustia y la inseguridad, ¿no? También, aparte de una oportunidad sana. Y yo dije, pues, la oración constante. Llega el domingo y la prédica sale, pues ahora sí que uno se pone en las manos de Dios y Señor, quema con tu carbón encendido del Espíritu Santo mi lengua, mi boca, para que hables tú en lugar de yo. Y la prédica pues sale o sea, sale correcta, Sí, porque a fin de cuentas pues es Dios el que da el mensaje. Pero uno como aprendiz y dando sus primeros pasos, este, pues ahí la soberbia es la que se apodera de uno, porque empieza uno, no, pues yo puedo, no, pues pues yo soy Juan Camaney, no, yo las puedo de todas.
Son los pensamientos que a uno lo llenan, lo asaltan. Ajá. Y luego un pastor canadiense, que era el pastor Raimundo Young, que era el director, me dice, Alfonso, puedes dar la prédica para el siguiente domingo? Digo, sí, pastor, sí la doy. Entonces yo cayendo en la soberbia, en el orgullo, en pensar y decir, no, pues sí, pues esto es bien fácil, pues, ¿qué me dura? Entonces, no oré, no ayuné, o sea, no puse el tema, ni yo mismo me puse en las manos de Dios para que Él fuera el que hablase. Y ahí pues sí me puso, ahora sí que una arrastrada al Señor, porque no pude hilar ni un pensamiento, ni un tema, o sea, no dije nada. Fue una prédica totalmente vacía y pues sí me humilló el Señor y la verdad que pues hasta que lo entendí, pude, pude, pues dar mi siguiente paso, pero es realmente, es cuando uno lo reconoce, pues es realmente, dice, no, pues qué soberbio, ¿no? Y cómo caer en eso de que uno se para al frente y piensa que, sí, pues yo las puedo, yo puedo decir, yo puedo hacer, pero no, realmente uno se da cuenta que es Dios el que da el mensaje, ¿no? Es Dios el que de alguna manera hace el llamado y da el mensaje. Fue mi experiencia. Ay, hermano, de verdad, primero que nada le agradezco mucho su transparencia. Gracias por compartirnos pues debilidad por la cual pasó, porque pues todos, yo creo, hemos pasado por múltiples debilidades, múltiples, ¿verdad? Sí, La palabra tenía dice, 18 años, imagínese cómo se no, pues siente. hermano, a una cosa se le juntó la otra, ¿no? Pecados de juventud. Sí, Este, hermano. pero hay un dicho muy pues sabio, ¿verdad? Que cuando suceden estas cosas se dice, si hubiera subido al púlpito como bajé, hubiera bajado como subí. Esto es, Sí, si yo hubiera subido humilde, ¿verdad? sí, Hubiera bajado, pues Dios me hubiera dado la honra, ¿verdad? O sea, Dios me hubiera dicho, bueno, pues sí la armaste. Pero a sí. subirle al revés, Dios te da allá arriba una buena revolcada que bajas, pero Sí, sí, que no sabes sí. ni cómo, de veras, una cosa Ni dónde terrible. meterse uno. Sí, y aquí dos delgadas líneas, ¿verdad? Primero la delgada línea de la autosuficiencia. No, pues sí, ya me Sí, preparé, leí 122,000 autores, pues no, hombre, yo le rasqué lo que decía la palabra hasta encontrar lo que decía entre la tinta y el papel, ya no me quedó nada, ¿verdad? Hice una sí. exégesis tan profunda que hasta sangre le saqué ahí a la hoja de papel, ¿verdad? Sí, Pues ahí viene esa delgada línea, ¿no? De querer confiarnos en nuestra autosuficiencia que es nula y no sí, pensar en claro. la dependencia de Dios, ¿verdad? Pues hay un libro de John Piper que habla acerca sobre de eso, ¿no? Del hedonismo, de hasta dónde tu gozo por servir se vuelve solamente tu gozo. Ya no es tanto el servir por agradar a Dios, sino ya por agradarte a ti. Entonces sí es una cosa bien compleja y muchas gracias por compartirlo, hermano. Adelante, hermano Roberto. Sí, gracias. Bueno, ¿cómo distingo yo? Bueno, porque siento el Espíritu Santo, pues me redarguye y siento algo en mi ser, algo diferente. Digamos, cuando es una oportunidad sana, digamos, cuando es algo bueno, esto me produce una seguridad, tranquilidad y me llena de paz, ¿verdad? Pero cuando es una tentación, o sea, es cuando es algo malo, siento que mi corazón late más rápido de lo normal, ¿verdad? Y inclusive hasta hay nervios, siento Sí, algo diferente en mi cuerpo. Cuando también hay una oportunidad sana, digamos, también la identifico porque está conforme a la palabra de Dios también. Y cuando es una tentación, pues la identifico porque contradice los principios cristianos que nosotros tenemos. Entonces uno, pues más o menos ahí se da cuenta. También cuando es una oportunidad sana,
o sea, siento que es algo que me edifica y también ayuda a otros. Pero cuando es una tentación, eso más bien me apaga el espíritu y me da tristeza, ¿verdad? Sí, amén. Sí. Ay, hermano, pues mire, sí, fíjese que como siempre, ¿verdad? Una respuesta muy completa. Y sí, primero que nada, lo que dice el hermano, ser sensible al Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero ¿qué tal que tú lo tienes todo contrito porque ni siquiera tienes tu tiempo de intimidad con el Señor, ni siquiera lees tu palabra más que puros domingos, ¿verdad? Y como que el domingo y cuando me toca enseñar, ¿no? Y pues no, claro que qué, nomás dime qué sensibilidad va a tener uno. No, pues así no, o sea, así como que siento como viento, porque pues nada, ¿verdad? Pero qué importante esto de ser sensible a la voz del Espíritu Santo, que de antemano dice uno, ay, no, eso como que no siento paz de hacerlo, ¿no? De a tiro, definitivamente no. Y sí, si tú dices, bueno, esta es una oportunidad, pero ¿qué dice la Escritura? ¿En qué versículo me podría apoyar para hacerlo? Si no lo encuentras, pues no lo hagas. Y finalmente, ¿quién va? O sea, me edifica a mí, edifica a otros, como bien dice el hermano, si no, pues apártate de ello. Qué bonita respuesta. Muchas gracias, hermano Roberto. Hermano, adelante, adelante, hermanito Marquitos Conde, por favor. Marquitos Conde, que anda por ahí. A la una, a las dos. Ya aquí estoy. Eh, Hablando de debilidades, yo tuve una esta semana. Como tengo el afán de hacer la obra aquí en la iglesia, nos sentimos, me siento y nos sentimos cortos, porque cada día hay más niños, entonces queremos ampliar la iglesia, hacerla más grande. Entonces me dijo un amigo, conversando así, un amigo otro día me dice, cómprate un guachito a la lotería, dice. Le digo, no tengo costumbre de comprar porque es como que si le quito el poder de Dios, no de que venga y te ganes algo. Bueno, pues dije, yo y quedé con ese pensamiento, ¿no? Y antes de ayer pasó un guachito, pasó el señor que vendía los guachitos de lotería y decía, cómprese uno, cómprese. Bueno, ya me presta uno, dije, igual de $1. Bueno, voy a tirar $1, dije yo. Y que el Señor diga algo, pues no sé, pues, si el Señor, pues, Él da algo, bueno, gloria a Dios. Y si no, pues, yo no perdí nada. Así que lo tengo ahí, pero no, yo después me arrepentí de haber comprado porque Dios da todo. Si me dio la iglesia. Yo pienso que él va a dar el resto. Él va a poner paredes, va a poner todo, techo y todo, y su tiempo. Entonces, pero ahí no tengo el número, yo si quieres lo he hecho ver, ya pasó el día que los miércoles algo así ve, juega, algo así, pero no le he parado bola, así que no, digo lo que diga Dios, nada más. Pero esa fue mi debilidad de comprar la lotería y no pedirle permiso al Señor. Eso es lo que tengo yo pues en mi corazón. pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, hermanito Marquitos Conte, y de verdad que, pues aquí usted como que dio el paso, ¿no? Bueno, pues vaya, pues. Pero después, como decía el hermano Roberto, ¿verdad? Viene el Santo Espíritu de Dios y le dice, pero ¿como para qué? Si yo te doy todo lo que necesitas, ¿qué te falta? No te preocupes, ¿no? Y ya usted dijo, no, pues voy a actuar con fe y voy a actuar sabiendo el poder que tiene Dios para suplir cada necesidad, de saber que este no es mi ministerio, sino es su ministerio, ¿verdad? Y que pues si Él me llamó, Él me va a llenar de todo lo que yo necesito para suplir la causa, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por compartirnos esto. Y vámonos a la pregunta número 4, que dice así. ¿Alguna vez has tenido que perdonar a pesar del dolor de la traición y por qué lo hiciste? Amén, Gracias, hermano Arthur. amén, amén.
Este, pues, con respecto a esta pregunta, pues sí, hemos perdonado, ¿verdad? ¿Por qué perdonamos? Porque es un mandato de Dios, para empezar, que nosotros perdonemos las ofensas de los demás. Y igual, de la misma manera, cuando perdonamos, pues nos sentimos libres, nos sentimos sin cargas. Cuando tenemos el resentimiento, cuando tenemos la falta de perdón, pues hasta se siente uno pesado. Eso es en lo espiritual, pero se refleja en lo corporal, en lo físico. Sabemos que mucho resentimiento, muchas faltas de perdón, la misma medicina lo comprueba, pues de ahí vienen algunas enfermedades. Entonces, Como el cáncer. ajá, como el cáncer, entonces, pues nos conviene perdonar, ¿verdad? Y por otro lado, cuando perdonamos, podemos avanzar también nosotros. Cuando no podemos, más bien cuando decidimos no perdonar, estamos estancados. Estamos estancados en nuestro ministerio, no solamente en nuestro ministerio, en muchas, o diría, en todas las áreas de nuestra vida. Así que es muy importante la instrucción del Señor, que nosotros estemos perdonando. Y es por eso que hacemos eso, que estar perdonando aunque nos traicionan, y volvemos a lo mismo, que a final de cuentas el Señor tiene el control de todas las cosas. ¿Sí? Amén. Pues efectivamente, hermano, usted tocó dos puntos bien importantes, que uno, pues el perdón es un mandato, ¿verdad? No es una opción, no es, ay, bueno, pues ya que se me pase, ya, no, no, no es así. Es que con convicción de la ofensa debemos perdonar, porque Cristo perdonó con convicción de la ofensa. Entonces, si queremos mostrar el carácter de Cristo, pues tenemos que ser obedientes a ese mandato. Y más aún, él todavía lo dijo, amad a vuestros enemigos. O sea, pues si ya con que no le voltee la cachetada, ¿verdad? Ya con eso ya me siento grande, ahora ámalo, ¿verdad? Pero pues el Señor nos fortalece y nos equipa para poderlo hacer. Y aquí podemos tomar dos caminos, como bien nos dijo el hermano Arturo: el camino del abatimiento, el camino de la enfermedad, de la carga, de las raíces de amargura que, híjole, cómo pesan y cómo duelen. O podemos tomar el mandato de ser libres. Lo perdono, lo pongo a los pies de Cristo y, Señor, pues mira, yo qué, Señor, tú dame a mi paz, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Yo perdono a mi hermano. ¿Qué tengo en mi corazón? No lo tengo nada. Y si todavía tengo, Señor, tú arráncamelo, porque yo quiero vivir conforme a lo que tú nos mandas y servirte limpiamente, ¿verdad? Que mi servicio a ti sea agradable y acepto. Gracias, hermanito Arturo. Hermano Roberto Méndez, adelante, por favor. Acá está. A la una, el hermano Roberto Méndez. Ay, gracias, tenía el micrófono cerrado. Sí, bueno, algunas veces me han hecho daño, pero ahí hay algo muy importante. La primera vez que perdoné, me di cuenta que hubo sanidad en mi interior. Y desde ese día aprendí que tenía que seguir perdonando. Y lo hago porque la palabra de Dios me enseña que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra el enemigo. Entonces me di cuenta que una persona puede ser instrumento del enemigo, pero no, pero el enemigo no es él, sino Satanás, ¿verdad? Que lo está manipulando por falta de conocimiento de la palabra. Amén. Ay, hermanito, pues que mire, me encanta esta respuesta, porque aquí ya estamos viendo, aparte de que pues es un mandato, ¿verdad? Es para propia sanidad, ¿verdad? Y quitar, redirigir nuestro enfoque. No es la persona, sino es el enemigo que quiere venir a fastidiarme, a manchar mi ministerio con actitudes que no son propias de mí, ¿verdad? Y que viene pues tras de mí y está ocupando a esa persona. Entonces, si redirigimos el enfoque, nos es más fácil. Gracias, gracias, mi hermano Roberto. Adelante, hermano Marquitos Conde. Amén. Amén. Yo anteriormente, cuando me enviaron para acá a la iglesia nueva, mis hermanos, pues el hermano que el dueño de la casa donde teníamos la otra iglesia, pues dice, anda, Conde, para allá, tú eres el único que puedes ir para allá, que por aquí, bueno.
bueno, si Dios me manda para allá, pues bueno, no hay problema, dije yo. Para esto, todos los niños para diciembre vinieron acá y teníamos más o menos como unos 70 y pico, de casi 80 niños allá, aquí congregados, pues, y la iglesia de ellos, pues, no había ni uno, pues. Entonces hubo un celo ministerial que por ahí yo no sé si será verdad o mentira, pero yo lo tomé así de esa manera, que era un celo ministerial. Y comenzó el hombre que sí, que comenzó a tirarme, o sea, mandaba mensajes en el WhatsApp, que no es bueno que morderle la mano, que te dé de comer, que por aquí, que así, cosas que mandaba así, en ofensa, ¿no? Entonces yo no le contestaba nada, no, yo dije, no, no hay problema. Incluso yo iba a visitarlo en el trabajo donde él estaba. ¿Qué fue, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi hermano aquí? Dice, esto, ¿y cómo te va a la iglesia? Sí, muy bien, le digo, todo bien, gracias a Dios, todo bien, los niños asisten, todo, y le estamos dando todo lo que es ropita que le damos, como son niños pobres, pues le damos ropita usada, pero buena, que a mí me donan por ahí algunos. En diciembre pues le dimos juguetes a todos y hasta sobraron juguetes. Y así pues entonces nosotros estamos con el ministerio y ya cesaron, gracias a Dios cesaron esos mensajes. Por último, él me borró, o sea, borró su número de mi chat. Me bloqueó y bueno, pues dije, no hay problema. Hermano, usted me bloqueó, le digo, pero yo sí le digo, pues, hermano, usted me bloqueó, le digo, no, dice, yo sí recibo los mensajes, los recibo los que tú envías. Ya, le digo, pues no hay problema, digo. Yo sé que me bloqueó y el número del WhatsApp de él no está. Entonces, pero ya cesaron esos mensajes caóticos que él podía, pues. Entonces, yo nunca le dije nada, ni que no, que por qué me pones eso, de que esto, o contestarle con otro mensaje. No, no, no. Simplemente dije, lo puse en oración nomás, así como lo puse a mi pastor principal también. Por último le dije, pastor, estoy orando por usted, le dije. Se me rió nomás, estoy Wow. orando por usted. Sí, no hay problema, yo no le sigo el juego. Pues mire, Así. hermano, justamente de eso hablábamos en la clase, ¿verdad? De cuando alguien dice, juzgue Jehová entre tú y yo, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué dijo? Pues no, yo todo se lo voy a dejar al Señor y me voy a poner a orar por ti y a ver qué tal. Entonces, qué gran respuesta ante los celos ministeriales que no debieran existir. Es más, ese término ni siquiera debiera de existir. O sea, es una cosa que de verdad a nosotros como hijos de Dios, pues nos pone como ya nos pone muy mal parados, ¿no? Sí, ya es un término que no debiera de existir, sin embargo, lamentablemente por nuestra condición caída, por nuestra condición humana, siguen existiendo. Bueno, muchísimas gracias, hermanito. Y por último, nuestro hermano Luis Cita. Buenas noches, hermano. Dice que estaba viendo yo se llama 1 Samuel 24, el versículo 13 dice ahí, como dice el proverbio de los antiguos, dice, pero ahí David está usando esa palabra, pues David le dijo a Saúl claramente que no era malo, como los hombres malvados. Le había informado a él, había demostrado él el hecho que no tocaría al rey para hacer daño. Ese proverbio está usando en el David ahí, porque los hombres impíos son malvados, son hombres malos, pero él dice, yo no actúo como un hombre malo, yo actúo como un hombre así, con usando juicio, usando la palabra como Dios usó a Oseas 11, cuando dice ese profeta Oseas 11, dice, yo te amé, cuando Israel era muchacho, dijo, Israel era muchacho, yo lo amé de Egipto y amé a mi hijo, cuando más lo amaba, tanto más alejaba de mí, dice Dios, a los Baales sacrificaba, a los ídolos, ofrecían, o sea, más sacrificio a los ídolos, ¿va? Pero dicen en el 4, verso 4, dice,
con cuerdas humanas, los traje con cuerdas de amor. Con amor fui para ellos como los que alzaban yugo de sobre su servicio, como delante de ellos, ellos la comida. Yo andaba con ustedes, yo caminaba con ustedes, yo andaba con ustedes, dice Dios, los amé tanto, dice. Pero como nosotros somos seres humanos, tenemos nuestra naturaleza pecaminosa y los poquitos que nos hace, primero que nada, se enciende la ira y no podemos controlar nuestros nervios, no podemos controlarle todo, queremos saber como que fuera Superman, pero como dice el Espíritu Santo, tenemos dominio propio, la paciencia, todo va. Pero pienso yo, es necesario el perdón a aquel creyente, a aquel hombre, a aquella mujer que es cristianamente, que ha creído que sí, Dios lo perdona, como Dios dice aquí, pues, amó al pueblo Israel y tanto ha hecho daño, pues, como dice David aquí, yo no quería hacer daño al rey, sino yo quería enseñar porque yo lo amaba el rey, no porque les ama, él lo amaba por su misericordia de Dios, la misericordia, la piedad y la gracia de Dios, por su medio la gracia de su justicia, su fidelidad, es un Dios fiel a nuestras vidas, porque damos cuenta en nuestras vidas hoy actual, por cualquier cosa que pase en nuestras vidas, cualquier sea un matrimonio, que sea nuestro trabajo, que sea un mal negocio, sale, primero que viene es nuestra ira, se siente nuestra ira. Entonces, ¿qué nos hace el Espíritu Santo? Nos controla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos controla, como a mí me gusta, como dicen la carta de Romano, dice la carta de Romano, usted tiene un espíritu, usted tiene ese, usted ya no está bajo en el yugo, usted está bajo la gracia, usted bajo la gracia, tiene la gracia, tiene la justicia, está fiel Dios, es fiel, misericordia, misericordia, misericordia. Pero como nosotros por, no sé, por igual el pueblo de Israel, Dios nos ama, nos ama, pero nosotros ni se nos alejamos, pienso yo nada más, es mi comentario, hermano, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Y pues tal como usted lo dice, ¿verdad? Hay cualidades transferibles de Dios. Entre ellos está su misericordia, su amor, su fidelidad. Nosotros tenemos la capacidad de ser así, amorosos, fieles y misericordiosos, siempre y cuando, ¿verdad? Estemos bajo el dominio de su Santo Espíritu que nos da dirección. Muchísimas gracias, hermano Luisita. Y ya para terminar, alguien, uno solo, que nos diga qué opina de la frase venganza se come en frío. O sea, esas personas, ¿verdad? Que les hacen algo y dicen, pero te la voy a guardar y ya llegará el momento y cuando llegue, ¡pum! No vas a ver ni por dónde. Adelante, hermanos Marquitos Conde. Sí, yo pienso que lo que dice, ¿qué opinas sobre la venganza? La venganza se come en frío. Yo pienso que debo dejar, apaciguar, mejor dicho, y después converso, no refuto lo que dice. Como sea en mi caso, pues yo primeramente fui donde el hermano, ¿cómo está, ñañito? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo te ha ido? O sea, como dice en Proverbios, palabras, ¿cómo es que dice? No me recuerdo muy bien, palabras gruesas, respuesta, no me recuerdo muy bien. En Proverbios ahí está eso. Pero yo pues simplemente lo dejo y simplemente no, como he hecho con mis hermanos y con el pastor, estoy orando por usted, pastor, sigo orando por usted. Y a los hermanos da igual. Yo a mis hermanos ni siquiera les digo que por qué me mandaste esos mensajes ofensivos, que por qué me reclamas esto, este otro. No, simplemente lo dejo. Y ni siquiera, y cuando lo veo, ¿qué fue, ñañito? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Ya, nada más. Lo dejo Muchas pasar. gracias. Hermano Marquitos, pues sí, aquí vemos, ¿verdad? Que nada de que la venganza se come en frío, sino más bien el perdón se come en caliente, ¿verdad? Así de que muchas gracias, hermano. Adelante, hermano. Ay, Roberto. Dos versículos nada más para que A se ver. refieren a lo mismo. Lucas 6:27 dice, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Sí, sí, esos versículos son de mucho ánimo, ¿eh? De mucho ánimo. Y yo lo digo porque
Yo también lo viví. O sea, esa de que te la están aplicando, están siendo súper injustos, tú te das cuenta las intenciones que tienen, por qué razón están siendo tan injustos. Estos versículos son como un bálsamo, algo que dice uno, ay, gracias Señor, sí es cierto, pero fortaléceme porque yo quisiera tener ahorita ojitos de fuego para convertir en cenizas a aquel. Así es de que sí, la dependencia del Señor y estos versículos son un bálsamo. Había una manita por ahí, ya no vi dónde quedó. Estamos sobre el tiempo. Bueno, pues entonces, hermanos, yo les agradezco tanto que hayan estado con nosotros el día de hoy. Y pues vamos a terminar nuestra clase dándole gracias al Señor. Para eso yo le voy a pedir a mi hermano Alfonso que por favor nos dirija en oración para despedir nuestra clase. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias, Señor, el día de hoy por esta clase, Señor, y que pongamos por manifiesto tu palabra aprendida en esta clase, Señor, de amarás a tu prójimo, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Padre mío, Padre Santo, que pongamos esta palabra, Señor, en nuestro corazón y nos des fuerzas para ser líderes, Señor, y quitar la soberbia y el orgullo y la angustia de nuestro corazón y que podamos perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. Padre mío, Padre Santo, damos gracias y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con cada uno de mis hermanos y con nuestra hermana Rosy García. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Amén.